Bien, como lo decía el profe Carlos, esto es la serie que hemos denominado Astrobiología, Vida en el Universo, y es el segundo capítulo donde vamos a hablar de Marte en la Tierra. Es una iniciativa de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Facultad de Educación, precisamente en aras de educar en ciencia. Bien, entonces, ¿por qué hablar de Marte en la Tierra? Veníamos un poco en la sesión anterior, donde hacíamos relación a cómo es astrobiología y va mucho más allá de la ciencia ficción. Y en ese sentido salieron muchísimas preguntas de Marte, era sorprendente como que todo se iba dirigiendo hacia allí y precisamente, les comentaba yo, íbamos a conversar hoy un poco. Entonces, bueno, yo me presento, yo soy María Angélica Leal, ya el profesor Carlos lo mencionó, soy profesora de Biología de la licenciatura en Ciencias Naturales, soy además investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología y investigadora del Programa Antártico Colombiano. ¿Por qué menciono esto? Porque voy a irles como contando algunas cosas que también tienen un poco que ver con experiencias y anécdotas que han sucedido a lo largo de estos años. Bien, entonces arranquemos hablando de Marte. ¿Qué sabemos de Marte? Si pensamos en lo que aprendemos en el colegio, sabemos que el sistema solar de nosotros tiene 8 planetas. ¿Cómo así que 8 planetas y no 9? ¿Cierto? Se van a preguntar algunos. Plutón ya no es un planeta, ahora es considerado un planeta enano. No quiere decir que desapareció y ya no existe más, no, sino que cambió de categoría. Entonces es tan pequeñito y tiene una cuestión, y es que cuando él va haciendo toda su órbita alrededor del Sol, pues él no ha barrido todas esas, como llamémoslo entre comillas, impurezas que hay en esa órbita, ¿cierto? Que van a ser algunos como fragmentos de cometas, fragmentos de otros cuerpos que se quedan en esa órbita, y debido a esa característica, pues fue cambiado de categoría por la Unión Astronómica como planeta enano. ¿Listo? Entonces, de esos 8 planetas que tenemos, Marte va a ser el segundo planeta. Entonces, Mercurio, Venus, perdón, el cuarto planeta, qué pena. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿cierto? El cuarto planeta. Y este planeta va a estar dentro del grupo de los planetas rocosos, es decir, que tienen una corteza y que tienen un componente de roca, dicho propiamente. Después de Marte vamos a encontrar algo que es llamado el cinturón de asteroides, ¿cierto? Y después de estos van a venir los gigantes gaseosos y los gigantes helados, ¿cierto? Marte particularmente ha sido de interés porque nos permite mirar hacia el pasado, ya hablaremos un poquito de esto, y además nos permite plantear hacia el futuro lo que va a venir luego en la exploración espacial. El día de ayer hubo un evento en el cual desde Estados Unidos se iba a hacer el lanzamiento de una de las cohetes que tiene ahorita SpaceX, ¿cierto? Para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Esto no pasaba hace 10 años de enviarlos desde suelo de Estados Unidos. Pues desafortunadamente el clima no permitió que ayer estos astronautas pudieran despegar. Esto será realizado el día sábado, pero es muy interesante porque es abrir una nueva carrera espacial donde la industria, sector privado va a poder realmente enviar seres humanos al espacio. Y esto va a ser clave cuando pensamos en las posibilidades de llegar a Marte. Bien, si miramos en tamaño, Marte es mucho más pequeño que la Tierra, y es importante mencionarlo porque siempre que pensamos como Marte, creemos que sería como un gemelo de la Tierra. Y en realidad, en cuestión de tamaños, el gemelo sería Venus. No en condiciones, claramente, Venus es demasiado caliente. Y hablando de caliente, hace 8 días hablábamos un poco como de la temperatura de Mercurio. Yo les decía que alcanzaba más o menos entre 400 y 500. Ya les tengo el dato exacto. Las temperaturas más altas son de 420 grados Celsius, lo que haría muy difícil la vida, ¿cierto? Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué más sabemos de Marte? Marte tiene una atmósfera que está compuesta, es una atmósfera muy delgada. Cuando hablamos de muy delgada es que es como si nosotros subiéramos 35 kilómetros desde donde estamos, ¿cierto? Y a esos 35 kilómetros es el espesor que tendría la atmósfera de Marte. Para que se hagan una idea, ¿qué pasa a los 35 kilómetros acá? Es donde se tienen los globos meteorológicos, ¿cierto? Para tomar algunos parámetros de la atmósfera. Es por encima de los vuelos comerciales. Estaría un poquito por debajo de lo que son los aviones supersónicos, ¿cierto? Eso sería como la zona
del planeta, en la que estaría con una atmósfera de densidad similar a la que tendríamos en Marte. Bien, tenemos una composición de 95% dióxido de carbono, 3% nitrógeno y un 1% de argón y otros gases que se han encontrado. Entre esos está la presencia de metano. Ese metano es de fundamental interés porque se ha encontrado que hay un ciclo de ese metano. A lo largo del año va cambiando la concentración de metano. Todavía no se conoce cuál es el origen realmente de este gas en la atmósfera marciana, porque el metano puede tener diferentes orígenes. Puede venir de organismos vivos, como algunas bacterias que producen metano por unas rutas en las cuales no utilizan el oxígeno y a través de este dióxido de carbono me llevarían a la producción de metano, es decir, organismos que denominamos metanogénicos. Bueno, otro factor que sería posible para la producción de este metano sería la actividad volcánica o de un origen geológico, pero esto tampoco ha sido confirmado en Marte. Entonces, sí, esa pregunta ahí latente, como de, bueno, ¿de dónde está viniendo este metano? ¿Por qué está cambiando? Se cree que una de las posibilidades es que en las zonas donde tenemos dióxido de carbono sólido, por procesos de sublimación, pasaría a la atmósfera y seguramente se podría conformar, pero pues todavía sigue en estudio. Bien, entonces, ¿cómo relacionamos esto con la Tierra? Si nosotros miramos hacia el pasado, la Tierra tuvo un momento en el cual era muy parecida a Marte en cuanto a la composición de su atmósfera. Y estamos hablando de el eón del Arqueano, entre los 4.000 millones de años a los 2.500 millones de años. Y esa Tierra temprana tenía casi que un 90, se han tenido algunos artículos y algunas investigaciones que afirman que podría llegar inclusive hasta el 95-96% de dióxido de carbono, y también había vapor de agua. Ese vapor de agua presente en esa atmósfera por la intensa actividad volcánica que había en el momento. Bueno, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aquí tenemos la primera convergencia entre Marte y el planeta Tierra. Si nosotros empezamos a estudiar a Marte, a veces dicen, bueno, ¿para qué estudiar el planeta que está por allá, o sea, tan lejano, ¿cierto? Nos permite entender cómo eran las condiciones para que la vida surgiera. Cómo fue ese primer momento en el que sucedieron todos estos organismos y además cómo la vida se va adaptando, ¿cierto? A estas condiciones que tenemos en ese momento del planeta, que lo que sabemos al día de hoy es que habían organismos como los que ustedes observan en la imagen de la derecha, ¿cierto? La superior derecha, que son unas cianobacterias, aquí particularmente es una cianobacteria del género Chamaena, y las cuales pues, formaban unas estructuras en asociación con minerales como lo son los estromatolitos, que es la imagen que observamos en la izquierda, ¿cierto? La imagen de la mitad en la parte superior es un corte que se ha hecho al estromatolito donde se observa pues esa capa de microorganismos. Estos organismos tienen la capacidad de tomar ese dióxido de carbono y utilizarlo como fuente de energía y a la final liberar oxígeno. Entonces, con el paso de miles de millones de años, lograron cambiar totalmente la atmósfera y generar la atmósfera que tenemos hoy día, que es rica en oxígeno y que nosotros podamos respirarla. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una convergencia, ¿cierto? Poder entender cómo son las condiciones para que la vida hubiera surgido y cómo la vida se adapta. En cuanto a la temperatura, ¿qué sabemos de Marte? Temperaturas más altas registradas han sido en el verano marciano, en el ecuador marciano, teniendo un máximo de 20 grados Celsius, pero lo que son las temperaturas promedio estarían la máxima a lo largo de todo el año en menos 5.7 grados Celsius y el mínimo por debajo de los 70 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, eso es muy bajito, ¿cierto? Si uno lo compara con la Tierra, donde al día de hoy tenemos unas temperaturas que en promedio están entre los 15 y 20 grados Celsius. No sé cómo así que el promedio está tan abajo. Si uno mira lugares como acá, hasta en nuestro país de donde ustedes mismos se conectan, si uno mira Neiva, si uno mira zonas de la costa, son mucho más altas la temperatura. Pero ¿por qué el promedio de nuestro planeta al día de hoy decimos que está entre 15 y 20? Porque la mayoría de nuestro planeta está cubierto de agua y la mayoría de esas aguas tienen temperaturas bajas que hacen que el promedio pues cambie, ¿cierto?
Tenemos un registro en nuestro planeta de la temperatura más baja de toda la historia, que fue en 1983, en julio. Esto fue en la Antártida, que es una temperatura de menos 89 grados Celsius, ¿sí? Realmente bajo. Pero ya en términos generales, si nosotros miramos una temperatura promedio de las máximas que se tienen en Marte a lo largo del año, donde hay una temperatura de menos 5 grados Celsius, eso sería posible de encontrar en nuestro planeta. Tenemos en la parte inferior una imagen de la Antártida. Esta imagen la capturé en la base Cámara en Argentina, y ustedes observan ahí en la nieve, al fondo, hay como una capa verdosa. ¿Sí? Por estos días ha salido muy en auge un artículo de unos investigadores que mostraron que la Antártida se está llenando como de verde, y lo que eso representa. Y eso verde son precisamente cianobacterias que logran sobrevivir en esa temperatura y toman precisamente dióxido de carbono y hacen pues todo este proceso fotosintético. Entonces, ahí digamos que es clave entender esta relación con Marte. ¿Qué más sabemos de Marte? Marte tuvo unos volcanes activos. Ha sido un proceso, pues, es ampliamente estudiado en Marte, cómo habría sido toda la actividad geológica, inclusive precisamente para evaluar si aún es activo geológicamente, pues se tiene la sonda InSight en suelo marciano, precisamente evaluando si habría actividad aún. Fíjense las proporciones que tiene este volcán. En la parte superior en la imagen, lo que ustedes observan es como lo mismo que hay abajo, pero con las medidas. Y si comparamos la altura a la que se encuentra la caldera volcánica del Monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar, vamos a encontrar que está a más o menos unos 22 kilómetros. Si lo comparamos con el Monte Everest, en la imagen inferior, observamos que está muy por debajo, realmente es un volcán enorme, ¿cierto? Entonces, esto realmente nos da indicios de toda esa actividad que tuvo Marte en el pasado, que no sería diferente a la que habría tenido la Tierra en esa etapa temprana, ¿sí? Donde hay una gran intensa actividad volcánica. Bien. Sabemos que de esos volcanes, precisamente dadas estas erupciones, hubo un proyecto del Instituto de Conceptos Avanzados de NASA, en el cual se evaluaban la posibilidad de tener cavernas en Marte. Y se encontró que efectivamente había los denominados tubes, que son unas cavernas que se dan por esos flujos de lava en Marte. Sabemos también, esto lo había mencionado en la sesión pasada, pero para recordarlo de nuevo, la sonda Phoenix en el 2008, cuando se posó, amartizó, ¿cierto?, encontró que en el suelo de Marte había presencia de algunos elementos que son claves para la vida, sobre todo vida vegetal, si quisiéramos generar algún tipo de cultivos, que el pH podía estar muy cercano a la neutralidad y que además habían sales de perclorato. Estas sales de perclorato van a jugar un rol importante cuando empezamos a mirar las posibilidades de lugares como Marte acá en nuestro planeta. En el año 2018, además, se confirmó que había presencia de agua líquida en Marte, no en superficie, sino que la tenemos en profundidad en una zona que es en el polo sur marciano, en la región polar marciana, en la cual en profundidad se encontró que había como una especie, no lo llamemos lago, porque no es propiamente un lago, pero sí una zona encharcada, en la cual habría agua líquida. Hay que mencionar que esta agua líquida sería agua líquida salada. Y se ha registrado a lo largo del tiempo en Marte que hay presencia de percloratos, como lo decía en la anterior diapositiva. Y esta agua entonces tendría sales como la sal común que conocemos, pero también sales de tipo perclorato. Bien. Mencionarles aquí que estas actividades en las que ustedes están participando son lideradas por la licenciatura en Ciencias Naturales y es una de las tantas que desarrollamos donde, pues cuando estamos en el día a día, no en esta eventualidad pues de la emergencia sanitaria, realizamos observaciones astronómicas todos los últimos jueves de cada mes. Y son ustedes bienvenidos una vez todo esto pues se normalice, a que nos acompañen y conozcan nuestro campus, nuestra universidad.
Hacemos festivales de astronomía y de las ciencias en diferentes municipios de Sabana Centro, en alianzas muy importantes con instituciones como el Planetario de Bogotá, la Universidad Nacional y las mismas alcaldías de los diferentes municipios. ¿Para qué? Para llevar ciencia a la comunidad. Tenemos semilleros donde nuestros estudiantes se forman, investigación de la enseñanza de la astronomía, enseñanza de la biología, pueden realizar sus prácticas desde cuarto semestre en espacios no convencionales como es el Planetario Distrital, Maloca, Jardín Botánico, entre otros. Y realizamos conferencias como estas precisamente para fortalecer la divulgación y la educación en ciencias. Bien, volviendo entonces acá, y van a ver por qué es importante realmente educar en ciencias. Esto es todo un proceso, como toda una escuelita que se ha llevado en el campo de la astrobiología, y el gran profesor que arrancó con esto fue Carl Sagan. Y él, en la década de los 70, pues estaba con el proyecto de las ondas Viking, las cuales tenían como objetivo buscar esa posible vida en Marte. Y al tiempo se estaba desarrollando por el campo de la microbiología todo lo que era la microbiología de ambientes extremos. Entonces confluyen estas dos cosas para evaluar cómo la vida puede adaptarse y podría estar presente en Marte, y cómo los ambientes que tenemos en nuestro planeta servirían como espejo para el estudio de esta posible vida. Entonces, si miramos al día de hoy, tenemos que hay un punto donde todo esto confluye, y este punto donde confluye va a ser los ambientes análogos, los análogos planetarios, que hoy es el día de hoy vamos a hablar específicamente de análogos marcianos, es decir, zonas de nuestro planeta que, dadas condiciones físicas, atmosféricas, del sustrato u otras en general como la geología, han permitido entender cómo suceden los sucesos en Marte, ¿cierto? Para que cuando analicen esas imágenes satelitales y todo lo demás que se ha encontrado en Marte, pues podamos tener como un símil y decir, ok, funciona de esta manera. Y por otro lado, pues tratar de evaluar qué microorganismos, qué vida se adapta a esas condiciones, ¿cierto? Recordemos que al día de hoy, nuestro planeta es el único lugar que sabemos que tiene vida. Bien, entonces en ese camino de los análogos terrestres viene el título de esta conferencia, Marte en la Tierra. Y uno dice, ¿cómo así? ¿De qué me van a hablar? ¿Cierto? Y esto va ligado con cómo los diferentes lugares que han sido denominados como extremos pueden ser un análogo marciano, es decir, podemos entender esos procesos. Aquí está el primero, que es muy conocido, que son los valles secos de McMurdo en la Antártida. Si ustedes se fijan, no se observa nada, ni de vegetación, ni de animales, nada, ¿cierto? Estos valles secos son denominados así porque, debido a las bajas temperaturas y la velocidad del viento, es como estar en un desierto congelado, que sería lo mismo que tendríamos en Marte. Entonces allí, en estos valles congelados, valles secos, se han encontrado algunos microorganismos, que son una de estas claves. Tenemos acá, puntualmente quería mostrarles este dato, que fue dónde se encontró dónde está esa baja temperatura registrada en 21 de julio de 1983, para ser exactos. Fue en la estación Vostok, que es una estación rusa de la Antártida, en la cual pues se registra esta temperatura, pero en esta estación no solamente se encontró, no solamente se detectó esta baja temperatura, sino que además hay otro hallazgo que ya les voy a comentar. Contarles aquí rápidamente que la Antártida es nuestro mayor reservorio de agua dulce, 70% agua dulce del planeta está allí. Y no es solamente hielo, como sí sucede en el Ártico, sino que tiene un continente pues rocoso. Resulta que en esa estación Vostok se encontró que por debajo de casi 4.000 metros de hielo hay un lago, que es el denominado el lago Vostok. ¿Y cómo es que esto termina siendo importante en esta ruta de la búsqueda de vida en otros planetas? Resulta que allí las condiciones que se presentan, donde hay unas rocas que se hidratan y que además hay un intercambio de dióxido de carbono, que vamos a tener que la actividad de la Tierra como tal, la geotermia, ¿cierto? Va a calentar el agua que se encuentra en este lago y hacer todo un flujo, pues va a permitir entender cómo en sectores como el que se encontró en Marte, donde hay agua líquida, ¿cierto? Podría
ser posible la vida. Otros cuerpos, no necesariamente Marte, sino por ejemplo Europa, Encélado, que son unas lunas congeladas, podrían tener mecanismos como este. Entonces, el lago Vostok es otro de los análogos marcianos que tenemos en nuestro planeta. Tenemos también la isla de Decepción. La isla de Decepción es un volcán antártico que, si ustedes observan esa imagen, parece como una herradura, ¿cierto? Lo que está en el centro es la caldera del volcán. ¿Y qué sucedió? Cuando se vació la caldera magmática, colapsó y quedó hundida en el agua. Entonces, lo que vamos a tener es todo lo que observamos ahí en superficie va a ser restos de lava que quedaron en su momento del volcán, pero hay algo muy interesante y es la interacción lava, lava y la capa de hielo, ¿sí? Entonces, esta capa de hielo en contacto con la lava que aún sigue caliente, con los restos de lava que sean, pues claro, ya están depositados, pero aún son de una temperatura agradable. Inclusive allí, en esta isla de Decepción, es donde se hace el famoso bautizo antártico, donde todo el mundo se lanza, y uno dice, ¿cómo es que se están lanzando en vestido de baño en la Antártida? Pero es por la temperatura, es agradable. Pero esto permitiría entender cómo es el derretimiento de los hielos y cómo es esta interacción en sectores de esta manera. Esto es relevante si uno compara lo que se ha encontrado en Marte, donde hay registros de la actividad volcánica, donde esa actividad volcánica también tuvo interacción con el hielo, hielos de agua y hielos de dióxido de carbono. Tenemos el monte Erebus, y el monte Erebus ha sido estudiado ampliamente en lo que tiene que ver con gases en el sistema solar, particularmente, como les comentaba, en Marte. Esos lava tubes están muy relacionados con lo que sucede acá. El monte Erebus en la Antártida tiene unas formaciones que, por la misma lava, generaron unos ambientes cavernarios, pero esas cavernas fueron en algunos sectores colapsadas y sustituidos por fragmentos de hielo. Aquí observamos algunas de las imágenes, la primera es de National Geographic, la otra es de la BBC, y la primera es un ingreso que hacen a una de las cavernas en el monte Erebus. Esto es fundamental para entender cómo nosotros como seres humanos podríamos adaptarnos a ambientes marcianos, pero también para entender cómo los organismos utilizarían esta estrategia para adaptarse a la alta radiación que podría estar presente en Marte. Tenemos ya un análogo un poco más cercano, y es en Argentina, y es el sector de la Puna, que queda en la región de Salta. Si ustedes observan esa imagen del paisaje en la parte superior, como que uno dice, wow, es impresionante, ¿no? Y la historia es exactamente la misma. Son flujos volcánicos que tienen interacción con glaciares o con nieve en épocas, pues, de bajas temperaturas. En épocas de verano, pues la temperatura aumenta considerablemente. Y esto es como una colita que queda de remanente de lo que vendría siendo de Atacama. Y bueno, allí se han hecho investigaciones variadas. Hay un estudio, pero no les confirmo exactamente cuál es el investigador, Favaro, el investigador Favaro, es una señora, bueno, ellos publicaron un artículo, está ahorita, salió en marzo del 2020, y habla justamente de la caracterización de este lugar como un análogo marciano. Entonces ha sido recientemente catalogado. Y esto tiene una trascendencia mucho más allá, y es cómo a través de esta investigación podemos educar a la gente en ciencias. Y resulta que el Ministerio de Cultura y Turismo hizo toda una campaña mostrando cómo sería, y tienen una estrategia que le llaman campaña Siéntete en Marte, ¿sí? Siente a Marte, siéntete en Marte, creo que se llama de esa manera. Y la gente va a hacer el turismo, se toma la fotografía, pero es una campaña precisamente de cuidar un ambiente como esto. Decirle a la gente, es tan único que tú estés en un lugar como esto, que es casi como si estuvieras en Marte, entonces cuídalo, ¿sí? Y es una estrategia de educación ambiental. Tenemos lugares como Santorini, en Grecia, el cual también es un volcán, y si ustedes se fijan, se parece muchísimo a la isla de Decepción. Y en realidad el proceso es el mismo. Era un volcán que su caldera también colapsa, queda sumergido, y allí se han hecho investigaciones en cuanto a la geología, determinando que esos basaltos de allí
serían muy similares a lo que se tendrían en Marte. ¿Y cómo hicieron esos estudios? Lo que se hizo fue comparar con algunas muestras de meteorito y con algunas rocas que se utilizan como patrón. Ahorita se me va el nombre como del catálogo completo, pero son rocas que se tienen como patrón para comparar con los análogos marcianos en general. Entonces, cuando se hace esa comparación, se dice, bueno, no es exactamente como Marte, ¿cierto? Pero la forma como se dan los procesos para que se formen esos basaltos columnares, sí sería muy similar entre lo que tenemos en la isla Santorini y lo que se ha encontrado en los meteoritos marcianos. Entonces, acá tenemos esta. Esto también es un sector turístico ampliamente. En el sector donde ellos hacen el estudio es acá abajo donde está el cuadrito. Y ahí, en ese sector, pues es un sitio turístico, la gente va, toma sus fotografías, pero se les hace mucho énfasis en el cuidado precisamente de este sector. Entonces también la educación ambiental jugando un papel importante. Tenemos lo que es Wau Namus, que es en Libia, y esta a mí me parece personalmente espectacular, porque este trabajo fue realizado en el año 2009, el año pasado, y era toda la caracterización geológica porque es un volcán que está en la mitad del desierto del Sahara. Entonces ustedes observan la imagen satelital, que es la que está en la parte superior, y se observa claramente el contraste, todo el desierto del Sahara y en la mitad como un volcán. Y uno dice, wow, qué impresionante. La imagen que observamos en la parte inferior es cómo esa actividad volcánica ha calentado el agua que estaría sumergida y ha generado un pequeño oasis en la mitad del desierto del Sahara. Allí particularmente es interesante no solo la interacción de la lava y todo lo que sería este ambiente característico de Marte, exceptuando pues claro el pequeño oasis, sino que también debido a la fuerza del viento y a que está en un ambiente supremamente árido, el lugar árido, más, el desierto más árido del planeta, realmente, el Sahara. Entonces, es un lugar en el cual hacer este tipo de investigaciones, pues, realmente da un plus y ofrece una información muy relevante. Además, claro, pues todo lo que tiene que ver con la conservación de un lugar como este, pues es clave. Tenemos lo que es Mauna Kea en Hawái, que es un hermanito del Mauna Loa, que lo observábamos en una imagen comparativamente con el monte Olimpo, y resulta que el Mauna Loa, que es el hermanito, es el volcán, mejor dicho, es el pico más alto, es más grande que el Everest inclusive, lo que pasa es que una parte está sumergida, ¿sí? El Mauna Kea ha sido ampliamente trabajado como análogo marciano y observamos sectores como este, donde es casi que un valle seco, como el que observamos en la Antártida, como lo que se observaba en el Curiosity y en la Phoenix, y esto es un sector que ha sido ampliamente utilizado para pruebas de rovers que van a ser llevados a Marte o que podrían permitir probar y desarrollar nueva tecnología, ¿sí? Entender cómo se comportaría un rover de estos. Hay a lo largo del mundo, entonces acá invitar a los que son estudiantes, concursos precisamente de fabricar rovers, y existe el University Rover Challenge, en el cual los diferentes equipos de universidades desarrollan sus rovers y los llevan y los prueban en zonas pues altamente de difícil trabajo para estos equipos. Mencionarles precisamente en esa ruta como de la educación ambiental, que la licenciatura en ciencias naturales tiene unos diferenciales muy importantes, además de las prácticas pedagógicas que ya les comentaba. Generamos profesores investigadores, desarrollamos un pensamiento en nuestros estudiantes para que sean profesores investigadores, de tal manera que ellos sean profesores que puedan escoger su énfasis también en química, la educación ambiental o la física, con un gran enfoque en lo que es la astronomía. Y además es un profesor que tiene la capacidad de enseñar astronomía, biología y de generar conexiones. La astrobiología se caracteriza porque es una ciencia interdisciplinar. Uno no puede tener la mirada solamente del biólogo o del geólogo, o del químico o del físico, sino que hay que ser una mirada integral. Y los estudiantes de la Universidad de La Sabana se caracterizan por generar esas conexiones.
Además, pues claramente de ser profesores bilingües, que es el lenguaje de la ciencia hoy día. Bien. Continuando, entonces, hay otros ambientes, otros ecosistemas que han sido considerados como análogos, pero que no es dado su actividad volcánica, sino por otras características. Y les mencionaba lo de los percloratos cuando hablábamos de la Phoenix, porque los percloratos son detectados en zonas donde hay alta salinidad. En el caso de la isla de Excepción en la Antártida se producen de manera natural, pero hay otros sectores como este, que es la isla Axel Heiberg en Canadá, en el cual hay unos diapiros salinos y estos depósitos salinos permiten entender cómo en condiciones de alta salinidad, pues los microorganismos se adaptan. Es fundamental este estudio, esto fue publicado, si mi memoria no me falla, en 2014, creo. Y este trabajo es clave porque muestra cómo ambientes que no necesariamente eran volcánicos están relacionados con Marte y particularmente pues los ambientes salinos. ¿Qué observamos acá? Que dadas las altas concentraciones de sal, pues el agua es casi que no disponible. Sería lo mismo que estar en un desierto. Piensen ustedes si han comido el pescado de Semana Santa, el llamado pescado seco, que es supremamente salado, ustedes lo comen y tienen que tomar agua, ¿cierto? Porque como que sienten que se deshidratan. Y esto es característico de zonas donde hay alta salinidad. Precisamente se le agrega sal a ese pescado seco para eliminar la cantidad de agua disponible. Tenemos otro análogo aquí muy cercano que debido también a los fuertes vientos y a la radiación y a lo que tiene que ver con la baja disponibilidad de agua, es considerado un análogo marciano, que son las Pampas de la Joya en Perú. Los miembros de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú han desarrollado muchas investigaciones allí. Ahí está el doctor Julio Valdivia haciendo uno de los experimentos que se desarrolló, que fue el cultivo de papas en este sector. Entonces era muy gracioso porque a él le preguntaban, el público este artículo en el año 2011, y a él le hicieron una entrevista cuando salió la película The Martian, y le decían, bueno, ¿qué fue primero, el proyecto o la película? Entonces no, pues fue primero el proyecto, fue realizado en conjunto con la Asociación Internacional de la Papa para evaluar precisamente cuáles son las adaptaciones que tiene este tubérculo, porque en todo el mundo se consume papa, y pues su valor alimenticio y demás. Entonces allí se han hecho experimentos como este, que son muy interesantes, y fue catalogado como un análogo marciano por las características también de su sustrato. Es un lugar donde hay alta presencia de hierro y es un elemento que también vamos a encontrar en Marte. Tenemos el río Tinto en España, el cual está cercano a unas zonas donde hay minería de hierro, y esa minería de hierro pues ha hecho que a lo largo de los años, eso se ha explotado desde hace más de 5.000 años, las minas de hierro, y ha hecho que este río cambie totalmente su composición, su pH, sus características, haciendo que por el bajo pH, aun cuando es un río, los organismos que están allí no puedan utilizar el agua de manera eficiente. Entonces, dadas estas características, pues es considerado un análogo marciano. Y claro, la intensidad del hierro que se presenta allí. ¿Qué pasa en Colombia? Y con esto cierro. En Colombia tenemos muchos ambientes. Aquí hay algunos en los cuales he tenido la oportunidad de realizar investigación con el grupo de investigación. Arranqué con lo que es las fuentes termales de Choachí. Las fuentes termales, por la alta temperatura, tiene un inconveniente para los organismos utilizar el agua. Seguimos en el desierto de la Tatacoa, volcán Cerro Machín, salinas de Zipaquirá, volcán Nueva del Ruiz, algunas cavernas. Pero con esto, ¿qué quiero decirles? Colombia tiene todo el potencial, y precisamente ahorita lo que vienen en los años próximos es la catalogación y la caracterización de los ambientes como análogos. Contarles que esto no hubiera sido posible sin un profesor de ciencias detrás. ¿A qué me refiero? Yo cuando arranqué con esas de Choachí en Cundinamarca, era mi práctica de investigación, es algo que uno hace antes del trabajo de grado, y hubo una profesora que estuvo ahí apoyándome y quien sigue apoyando todo este proceso para
pues continuar con todo esto de los ambientes extremos. Entonces, lo importante que es la labor del profesor, ese profesor que está motivando, que permite que el estudiante descubra, que vaya a los límites de lo que quiere aprender y ir más allá de lo imaginable, porque cuando pensábamos en astrobiología era la locura, y ella aún así estuvo ahí apoyando. Entonces, motivarlos, y precisamente es lo que queremos desde la licenciatura en Ciencias Naturales, que las personas que ingresen a nuestro programa y pues los que tengan la oportunidad de verlo y acompañarnos en todas nuestras actividades puedan sentir lo importante que es ser profesor de ciencias naturales. Sin duda es una labor que vale la pena. Por último, como un mensaje para llevar a casa, entender que Marte podría convertirse en nuestro segundo hogar, pero actualmente nos permite entender nuestros orígenes. Invitarlos a que sigan a la Facultad de Educación en las redes sociales y mi Twitter personal por si quieren contactar.